Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Continúa la interrupción del servicio de la corriente en algunos barrios de Aruba. Hospital Horacio Oduber celebró la semana de agradecimiento al personal 2024. Riña en plena celebración del Día de las Madres en Colombia. En Argentina, en la madrugada, un bebé gatea junto a su perrito en la calle. Esto pagan por renta de un departamento en Corea del Sur por 10 metros cuadrados. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes que se encuentran a esta hora en sintonía, esperando que hayan tenido un excelente miércoles. Como siempre, empezamos nuestra emisión con noticias locales y en esta oportunidad con la problemática que tienen las instancias concernientes frente a la interrupción del servicio de la corriente. Y es que literalmente se ha convertido en un dolor de cabeza tantos fallos del sistema de distribución en Aruba. Ante esto y a pesar de que ellos envían rápidamente a sus técnicos para mirar cuál es el fallo, sin embargo, son diferentes situaciones las que están ocasionando la interrupción de la corriente. Día tras día se ha convertido en un dolor de cabeza para las instancias concernientes la interrupción del servicio de la corriente. Y es que han sido a través de las redes sociales que no solamente han demostrado todas las personas que se encuentran ofuscadas por esta situación. Sabemos que en Aruba, por ejemplo, en horas de la noche, no tener el servicio de la corriente es no tener aire acondicionado o al menos un vent que nos pueda dar algo de frío. Sin embargo, ayer en horas de la noche, una vez más, el sistema de seguridad de El Mar se activó de inmediato en la oficina principal, indicando que en las áreas de Sabana Blanco, Camacuri, Guayaca y el vecindario estaban sin el servicio de la corriente y el fallo sería en una casa transformadora que se tiene allí alrededor. La posible presión de más voltaje durante ciertos cambios que se han llevado a cabo las semanas y los meses atrás ha hecho que en algunas de estas casas en los transformadores se sobrecarguen y se empiecen a volar los ciertos componentes, causando cortocircuitos. El personal del Mar se presentó allí en estas cajas transformadoras en el área de Sabana Verde, un poco más en la parte de arriba del Duet Center en Camacuri, realizaron una inspección completa y allí se encontraron con un posible fallo. Trabajaron lo más pronto posible y estuvieron coordinando en donde también en otras vías pudieron haber algún tipo de cambios con lo que trata el suministro de la corriente. También la directiva del Mar tuvo una conferencia de prensa en donde estuvo informando sobre la situación en la cual se ha venido registrando en estos últimos días. Según lo que explicó, el mantenimiento ha jugado un rol en la parte de la distribución de la corriente, pero también accidentes de auto en contra de los postes de luz que también obstaculizan la distribución de la corriente, bombas de helio que se quedan pegados en los transformadores, etc. Mientras tanto, en Aruba es bien difícil permanecer más en horas de la noche al interior de las viviendas sin aire acondicionado. Los negocios de las zonas afectadas, por ejemplo, también tienen productos refrigerados, perecibles que pueden deteriorarse y por si fuera poco, cada hogar también se ve afectado porque al momento en que de pronto hayan altos y bajos de energía, también pueden afectar los artefactos electrónicos. Cambiando de tema, este próximo 19 de mayo se van a estar desarrollando las elecciones en la República Dominicana y los dominicanos acá en la isla también van a poder ejercer el voto. Sin embargo, también la Fundación Dominicana Arubanse Juan Pablo Duarte ha estado haciendo durante esta semana una encuesta para poder conocer la intención del voto. El domingo ahora 19 de mayo en el centro de barrio Playa Pavao, de 7 de la mañana a 5 de la tarde, todos los dominicanos que tienen derecho al voto pueden pasar libremente allá al centro de barrio Playa Pavao nuevamente para poder ejercer el derecho al voto. Solamente van a conseguir tienen que llevar su cédula de identidad electoral y van a conseguir 2 boletas electorales. Uno a nivel presidencial, que es, por ejemplo, está marcando una cruz o una X, el voto es válido. Entonces luego lo deposita en el buzón y consigue otra también, va a conseguir también esa misma planilla, otra planilla electoral
También para diputados de ultramar, luego marcando una cruz o una X para el candidato de preferencia. Para presidente y diputados de ultramar. Luego el presidente luego nombra sus ministros. ¿Cuántas personas tienen derecho al voto en Aruba? Aproximadamente 2.700 personas tienen derecho al voto. Sabemos que nunca van a ir toda esa cantidad, pero ojalá que pudieran ir todas esas cantidades de personas. Lo que sí le apelamos a todos los partidos políticos para que hablen con su militancia, para cuando terminen de votar, que puedan marcharse libremente del centro de Barrio Playa de Papao, para que todo pueda marchar en paz y tranquilidad. Tenemos ya aproximadamente 4 experiencias, porque una se hizo en el consulado dominicano, en la Juliana Estrada, y se han hecho ya, con esta van a ser 3 en el centro de Barrio Playa de Papao. Todas las personas que sean dominicanos tienen derecho al voto, sea que esté indocumentado o no, porque ese día no se va a estar preguntando si está ilegal o no, y no tienen que tener temor porque Guaranos Costa, ninguna de esas identidades, no deben de ir al centro de Barrio Playa de Papao. Cédula de República Dominicana, con la cédula solamente puede ir a votar. No puede tener otro documento. Este domingo 19 de mayo en el centro de Barrio Playa de Papao de 7 de la mañana a 5 de la tarde con la cédula de identidad. Y si quieren tener más información nos pueden llamar libremente o pueden pasar aquí por la dirección Newstrat número 34D, que es la Fundación Dominicana Aruba San Pablo Duarte. Cambiando de tema, recientemente el Hospital Horacio Oduber estuvo celebrando su semana de agradecimiento al personal 2024. Mucho brillo, mucho color allí, todos, tanto enfermeras, doctores y todas las personas que trabajan allí brindando un tremendo servicio en el hospital. Estuvieron celebrando y también de esta forma recibiendo este gran reconocimiento. Se um paciente visita o hospital dia 6 até o dia 13, nós miramos um hospital transformado, um hospital cheio de color, cheio de alegria, para sobre que nós celebrar no Staff Appreciation Week. Simão, nos demonstrar apreço para cada empregado que está contribui no que te cuida de nos pacientes. Então, todo empregado da tem chance de aluna de por gosta de breakfast suculento que nos apresentar para todo mundo que está tem gana de comer algo do chimainta. Jamais não pode haver motivational speaker, algo que dá mais motivação desde emotional intelligence, teco algo que pode brindar mais de leadership. Já ranção, nós temos happy hour, onde todo colega pode vir junto. Happy birthday, the lucky one. Almost now, Lucy, 1, 2, 3, 4, and it's Nathaniel! Baila um tiki, come duche, já o website dia livre, pero já viernes também nós celebrar isso aqui em forma de raffle, mas a Bright and Lucky. Se está todo dia de suerte, vou por ganhar, mas já houve prêmios, aqui está dando nos sponsors, não? Já sabe, nós seguimos de mesmo vibra de color, nos colegas na Baicana de natureza, mas ainda trampando no Parque Aricoc, grupo grande vindo junto e assim tem 2 diferentes rutas, mais intenso e para estar com que era o acto de natureza. Já domingo estava dia de mama, pero também está dia de enfermeria. É dia aqui, mirando que a dia de mama, nós sabemos de aluna, nós estamos pondo extra atenção na nossa enfermeira, onde nós temos duche massagem e também tem prêmios especialmente para nós enfermeiros não só. Pois semana llena de color, llena de alegria e claro, llena de colegialidade. Me quero agradecer a comissão completa, uma comissão de colegas de diferente expertise, diferentes departamentos, que vêm junto com solo meta para fazer Staff Appreciation Week do hospital, exitoso. Danke Nanan e danke na junta de diretiva para dar todo mundo espaço para por gozar de semana llena de alegria e color.
Empezamos nuestra ronda internacional con las riñas que se estuvieron desarrollando recientemente en el Día de las Madres. A pesar de que era un momento de celebrar, sin embargo, en algunas partes, como por ejemplo en Medellín, se llevaron a cabo diferentes tragedias. La celebración de unos se convirtió en tristeza para otros. En Medellín, Gilberto de Jesús Alzate, de 50 años, fue asesinado en medio de un hecho de intolerancia. Su hijo, de 28 años, también resultó herido. Se bajó a pedirle a los vecinos que le mermaran el volumen a la música. Porque estaba cansado, les dijo que les dejaran descansar, y dijeron que no, que porque estaban celebrando el Día de la Madre. Por este crimen, 3 hermanos fueron capturados. La violencia intrafamiliar también fue protagonista en el barrio Robledo. Investigan el caso de esta mujer que habría sido lanzada desde un segundo piso. El esposo tira a la señora por la ventana por discusiones familiares, no sé cuál sería el hecho, resultando afectada la muchacha. Entre tanto, en Cali se registraron 272 riñas y 9 homicidios. 800 uniformados velaron por la seguridad. Que nos permitieron capturar 51 personas, 6 incautaciones de armas de fuego, 15 vehículos recuperados, 1.656 comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia y seguridad ciudadana. Según las autoridades, en el Día de la Madre en Colombia se presentaron 44 homicidios, 6.730 casos de perturbación a la tranquilidad, 3.312 riñas, 1.500 casos de violencia intrafamiliar y conducta contra niños, niñas y adolescentes, 76 casos. Un violento asalto ocurrió recientemente en Perú. Allí vecinos del sector lograron grabar con sus celulares cómo estos delincuentes interceptan a un vehículo, bajan a los ocupantes, que era una familia, y allí lanzan disparos al aire cuando emprenden la huida. No les importó el llanto de desesperación de esta mujer. Tenían a su pareja reducido en el suelo. Disparos al aire y total violencia los despojaron de su vehículo y pertenencias cuando estaban a punto de llegar a su vivienda en San Juan de Miraflores. Cámaras de seguridad registraron con detalle el accionar de los robacarros que llegaron a bordo de este vehículo negro. Llegan raudamente y adelantan al auto Subaru de sus víctimas. La combi blanca que iba delante se detiene, obstaculizando el paso de las víctimas y permitiendo que los malhechores logren su objetivo. Es en el cruce de las calles 4 y 13 de la zona Manuel Escorza que las víctimas son interceptadas por 2 sujetos que bajan de otro vehículo a mano armada. Un tercer delincuente desciende y saca a rastras al conductor del auto. Tras propinarle golpes en la cabeza con la cacha de su arma, lo reduce y realiza disparos al aire. En simultáneo, los otros 2 zampones retiran a la pareja y la madre del conductor, que estaban aterradas al interior del vehículo. Cambiando de tema, empezó a entrar en vigor el plazo de 30 días en donde se le va a preguntar al público sobre la decisión que deben tomar para la parte de asilo para los inmigrantes. Después de este plazo deberán reunir toda la información y todas las decisiones para así poder que entre en vigor esta nueva ley. El informe es de La Voz de América. Hasta el 12 de junio el gobierno federal recibirá comentarios del público sobre una nueva regla de asilo, propuesta para acelerar los procesos en la frontera y permitir deportaciones sin la orden de un juez de inmigración. Pueden ser organizaciones, pueden ser personas privadas, pueden ser personas públicas, antes de poder llegar a un acuerdo y llegar a hacer el reglamento ya formal. Ahora, no quiere decir que en 30 días van a implementar el reglamento. La norma permitirá al departamento expulsar más rápidamente a aquellos inmigrantes que están sujetos a las prohibiciones vigentes y representan un riesgo para la seguridad nacional o pública, según el Departamento de Seguridad Nacional. Anteriormente no estaban dejando para entrar para solicitar el asilo porque tuvieron antecedentes penales, han sido deportados anteriormente por razones criminales o que en su país pertenecieron a un grupo criminal o había sospecha de que cometieron delitos. Y sin embargo los están dejando entrar bajo la aplicación CBP One. Organizaciones proinmigrantes fronterizas aseguran que esta nueva regla limita aún más el proceso de asilo y se necesitan más recursos del gobierno federal. Se tiene que invertir en el proceso de asilo, se tiene que invertir en oficiales de asilo, se tiene que invertir en infraestructura
para incrementar la capacidad de procesamiento. El cuello de botella está en la frontera. Según un reporte del Centro de Información y Acceso de Registros Transnacionales, TRAC, de la Universidad de Syracuse, los casos acumulados en las Cortes de Inmigración de Estados Unidos se aproximan a los 3.6 millones. Cambiando de tema, a un mes de que se cerró el consulado venezolano en Ecuador, sin embargo, allí los ciudadanos venezolanos están pasando un viacrucis. Muchos de ellos porque necesitan poder tener sus documentos en orden, entre ellos un pasaporte vigente, la cédula y demás, pero al no contar con un consulado venezolano, pues no tienen dónde hacer este tipo de trámites. He ordenado cerrar nuestra embajada. Ha transcurrido un mes desde que el gobierno venezolano decidió cerrar su embajada y consulados en Quito y Guayaquil y los efectos comienzan a sentirse. Un reciente informe de la Fundación Yo Te Apoyo, que trabaja con migrantes, advierte que el impacto es amplio y profundiza la vulnerabilidad de una población ya afectada por desafíos migratorios y económicos significativos. Porque actualmente Ecuador exige visado a los venezolanos desde el año 2019. Y para las visas o para obtener visas y renovarlas se les requiere el pasaporte vigente. Betsabeth Jaramillo, presidenta de la Fundación Yo Te Apoyo, explicó que la comunidad venezolana la comprenden unas 475,000 personas y se estima que entre un 10 y un 30% de esa cifra podría verse afectado inicialmente por la decisión del gobierno de Nicolás Maduro. El venezolano tendría que trasladarse a los consulados más cercanos. Los más cercanos se encuentran entre Perú y Colombia. Perú exige visa a los venezolanos, por ende no sería una opción. Para un venezolano afectado en su mayoría por falta de empleo o bajos salarios, trasladarse hasta Colombia resultaría costoso. A eso se suman otros problemas, como lo contó Leonela Rodríguez, una joven migrante que dice sentirse desprotegida. Llegando a la casa de mi mamá me asaltan 2 hombres. En ellos me llevaron lo que fue pasaporte venezolano con 6 meses de vigencia, cédula ecuatoriana, cédula venezolana y tarjetas personales bancarias. Y nos vamos a la imagen del día esta madrugada en Argentina. Se vieron cámaras de seguridad del sector que grabaron el momento en que un bebecito estaba gateando en la madrugada. Según las declaraciones de su progenitora, el bebé se habría salido de la casa conjuntamente con su perrito, quien no lo descuidó ni un solo segundo. Gracias a Dios, la policía se encontraba cerca en el lugar y logró rescatar al menor. Consternados quedaron algunos agentes de la policía de Córdoba en Argentina cuando encontraron a un bebé de 1 año que gateaba solo a las 4 de la mañana. Por fortuna, el pequeño fue entregado sano y salvo a su mamá. Según lo revelado por un medio de comunicación, los policías estaban realizando labores preventivas cuando se toparon con el menor de edad que estaba en medio de un callejón. Sorprendió que al lado del niño había un perrito que no se le separó. En ese momento, los uniformados descendieron de la patrulla y tomaron al bebé. Posteriormente lo abrigaron y gracias a la colaboración de los vecinos lograron encontrar a la mamá de la criatura, una joven de 24 años. Ariel, subcomisario de la policía, manifestó a ese medio de comunicación que se trató de con un final feliz, pues el bebé había gateado unos 70 metros tras escabullirse de su casa. El pequeño quedó a pocos centímetros de una concurrida avenida. Tras entrevistar a la mamá, manifestó que ella contó que estaba durmiendo arropada con el niño y se deslizó, gateó y que el perro que lo acompañaba logró abrir la puerta de la casa. Ella no se había percatado y quedó asombrada. Asimismo, el medio de comunicación argentino indicó que los papás del bebé dieron declaraciones sobre cómo ocurrió esta situación, que es bastante difícil de creer. Estaba conmigo a la 1:30 de la mañana. Yo lo tenía en mis brazos y así estábamos durmiendo. Este travieso tiene 1 año y 4 meses. A esa edad empiezan a experimentar. Imagina dormirse así y luego no verlo, aseguró el progenitor del menor. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Es importante hablar con nuestros hijos sobre la salud mental. Les dan peluches a perritos rescatados en albergues de Brasil. Seitata lança seu serviço com mais hobby, hoje data mês. Mais data com Seitar, chel vacilar, mani por TikTok. Una cubota conexão non-stop, hoje data me no post-stop. Mais data com Seitar, mais como por imaginar. E wegi data da domina, busca tipo para conectar.
chão. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Binhunga e vira membro na Win Creek Casinos. Abo como um jogador está beneficiado de tour e oferta no que o casino tem de oferecer. Com cada ponto que vos acumular, te recebo mais cerca de tremenda experiência de nos prêmios na estadia de hotel e muito mais. Sin olvidar de nos Casino Burst app. Download essa aqui e junga online grátis e ganha prêmio na pa junga de nos casino maneira free play. Passa a visitar-nos ao mes para votar Haya por momento ganador. Hacibocos, de Florin Card efetivo de CMB, boa tarjeta de compras local. Criação único, dinâmico e especialmente pago. Hacibocos, é tarjeta que pago na mensual confortável, sem ter gasto na adicional e sem complicação. Hacibocos, de Florin Card efetivo de CMB. Bom amigo. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Últimamente mucho se habla del tema de la salud mental y la importancia que le debemos dar a este tema. Sin embargo, hoy en nuestra sección de salud vamos a estar dándoles diferentes tips del por qué es importante y a qué edad empezar a hablar con nuestros hijos sobre los problemas de la salud mental. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. Sabe cocinarles la cena a sus hijos y ayudarles con sus tareas, pero ¿sabe ayudarlos con la salud mental? Queremos que los niños conozcan sus emociones porque cada emoción está bien, ¿ok? Pero no toda reacción lo está. La psicóloga pediátrica Whitney Ragland Bignall de The Kids Mental Health Foundation dice que muchos padres están divididos sobre cuándo empezar a tener conversaciones de salud mental. Según ella, entre más temprano, mejor para construir destrezas claves para la salud mental. Tengo un bebé de 16 meses. A él no le gusta a veces cuando debo decirle no. Entonces le digo, sé que estás enojado porque mamá no te permite tocar este objeto muy peligroso, pero mamá no te puede dejar hacerlo. Eso le ayuda a ver que sé que está enojado por eso. Le está dando una palabra para ello. Así que eventualmente, cuando me empiece a hablar más, espero que pueda decirme que se siente enojado y está aprendiendo algunas de esas señales. Ragland Bignall dice que los padres deberían estar abiertos cuando hablen de la salud mental y escuchar lo que los niños dicen. Evite las distracciones, no juzgue, observe el lenguaje corporal y las expresiones faciales. Además, no haga demasiadas preguntas porque la meta es que ellos quieran hablar abiertamente con usted. La conexión y el pertenecer son vitales. Así como necesitamos comer y beber, necesitamos estar conectados unos con otros. Y llega nuestra sección tan gustada de las mascotas de Alejandra y les presento a este albergue que está recogiendo a todos los perritos rescatados de las inundaciones de Brasil. Allí les están dando peluches para que ellos puedan pasar los días y disfrutar. La tragedia que golpea a los habitantes de Rio Grande do Sul conmueve a todo Brasil, que se ha unido para donar alimentos, botellas de agua y ropa para ayudar a los más damnificados. Sin embargo, también sabemos que los perritos y los animales también han sido víctimas de estas semanas en las cuales se han registrado inundaciones. Por ejemplo, en Porto Alegre, capital de Rio Grande do Sul, hay numerosos voluntarios en las calles aún inundadas o en refugios en donde también se cuidan a los animalitos que son
rescatados. Y es que lo que han llamado la atención en redes es la forma en la que ayudan a los perritos que han logrado ser salvados y que son llevados a resguardos creados exclusivamente para ellos y donde les dan camas y comida. Pero también se viralizó unos videos donde se ve cómo les están dando peluchitos para que se puedan distraer. Este video se viralizó. En las imágenes se ve como al menos 15 perritos están en sus camas jugando con sus respectivos peluches, mientras algunas cuidadoras los vigilan y les tienen bien las cobijas para que se cubran. Y nuestro recomendado del día para hoy viene por parte de Procter & Gamble con su tremendo Festival de la Belleza, así que ustedes también pueden participar y ganar. Recuerden que pueden participar del Festival de la Belleza comprando 2 productos de las marcas participantes de Procter & Gamble de un valor mínimo de 15 florines. Las marcas son, por ejemplo, Gillette, Secret, Crest, Oral-B, Pantene, Head & Shoulders, All Spicy, Always, Tampax y Ivory. Recuerden escribir su nombre y su teléfono en el recibo original y depositarlo en las cajas promocionales en los supermercados favoritos o también enviándolo al WhatsApp este recibo al 594-5860. El próximo sorteo que vamos a tener es el próximo 27 de mayo. Recuerden que podrán participar en el Festival de la Belleza. Un joven muestra a través de las redes sociales los 10 metros en los cuales él rentó un departamento en Corea del Sur y por el cual pagó $480. Ustedes no van a creer este espacio. Los microapartamentos son bastante comunes en algunos lugares del mundo. Si bien en Argentina, por ejemplo, los monoambientes más pequeños son entre 20 y 30 metros. Sin embargo, en Corea del Sur, por ejemplo, se alquilan inmuebles que con tan solo 10 metros cuadrados cabe la cama y un baño y están divididas por un vidrio. Un TikToker mostró en la red social el sitio en el que vive, que hizo un tour por cada espacio y funcionalidad y explicó por qué decidió instalarse ahí a pesar de las pocas comodidades que ofrece. En estos clips se difundió no solamente este departamento que cuenta con una sola ventana y que tiene como único objeto la ventilación del lugar. Sin embargo, esa abertura no da al exterior, sino que apunta a un pasillo interno. Una vez en el techo, además de la luz, también se ven allí algunos respiradores. Ryan decidió compartir en TikTok la aventura que estaba viviendo en Corea del Sur al quedarse en este inmueble tan pequeño. Él mostró la cama, el baño, también el closet, la nevera y lo que más llamó la atención a los usuarios es que se pagan $480 al mes. El alquiler de este micro departamento en Corea del Sur, según el testimonio, es de $120 por semana, es decir, $480 al mes, y no es para nada económico por los 10 metros que ellos ofrecen. Sin embargo, el resultado dijo que era mucho más accesible que un piso de mayor tamaño. Y los dejo con este quiropráctico que tuvo un paciente muy especial. Allí empezó a ayudar a una jirafa. Un clip particular capturó la imaginación y el corazón de millones de usuarios en TikTok. El protagonista no es otro que el Dr. Joren Whitley, un quiropráctico estadounidense que se especializa en el tratamiento de animales, conocido por su habilidad para atender con una gran variedad de especies, desde perros y gatos hasta caballos. Sumó recientemente a un paciente muy especial, una jirafa. El video, que ahora acumula más de 20 millones de reproducciones, muestra al doctor trabajando cuidadosamente con la jirafa en una granja en Oklahoma, en los Estados Unidos. La ternura y la confianza que el quiropráctico logra generar en sus pacientes son evidentes y este video no fue la excepción. Jerry, la jirafa, que sufría de un problema mandibular que le impedía masticar correctamente, fue tratada por el Dr. Whitley, quien logró aliviar el malestar y de la jirafa, permitiéndole comer sin problemas. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo el equipo que hace posible Primera Plana, como siempre, les damos las gracias por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales nos pueden seguir. Van a poder vernos como Primera Plana con Alejandra Forero en Facebook. Continúen con la buena programación que tenemos acá en su canal en Telaruba. Nos vemos mañana en una próxima emisión.